Dios te bendiga. Bienvenido a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema que nos ocupa hoy se llama tercera persona. Podríamos decirle también, no te confundas. Juan capítulo 14, versículo 6 en adelante, dice así Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo se sentían los discípulos de Jesús cuando Él les refirió esto que leímos? ¿Confundidos? ¿Decepcionados? ¿Tristes? Jesús les acababa de revelar que iba a sufrir, que iba incluso a morir y que los iba a dejar. ¿Cómo te sentirías tú después de 3 años de convivir con el maestro de maestros, con el profeta, con el que se decía hijo de Dios? Bueno, respecto a lo que les comunica, pues es una nueva revelación. Jesús parte de que sus discípulos creen en Dios. Les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Ustedes creen en Dios? Pues créanme a mí también. Qué disparatado, ¿no? O sea, aquí se estaba haciendo igual al Padre. Como que la mente humana, el hecho simplemente de que Jesús se haga uno con el Padre, como que, bueno, para aceptarlo no es cualquier cosa. Y por otro, lógico, Él, carne y hueso, come con nosotros. Él dice que Él y el Padre uno somos. ¿Cómo? Bueno, por otro lado, les dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Pues no puede ir el Señor más allá en su revelación. El intelecto como que tiene problemas. Si la persona es inteligente, dice, no, ¿cómo que uno y Él son? ¿Cómo que el Padre y Él son uno? Difícil de comprender, más aún de aceptar. Bueno, para poder entender aún nosotros estas palabras, necesitamos comprender que somos pequeños en comparación a Dios, a la divinidad. Nuestro ámbito es muy estrecho. Es difícil comprender muchas cosas de Dios y de las cosas de Dios. Una cosa es que entendamos las palabras, pero aceptar los conceptos, las ideas, este tipo de revelaciones, bueno, es un poquito más allá. Hablemos de lo que es la experiencia cristiana. Cuando alguien conoce a Jesús como su Señor, como su Salvador, puede experimentar al Dios del Antiguo Testamento, a la segunda persona de la divinidad que es Jesús, o sea, al que conocieron los discípulos de Cristo. Y podemos tener comunión también con el Espíritu Santo, que es lo que Jesús nos dijo. O sea, hablamos de las 3 personas de la Trinidad. Bueno, voy a mencionar varias veces la revelación progresiva. Pero ahora quiero referirme a eso mismo, pero en la experiencia. Como mencioné a Schwartz la semana pasada, lo terrible que es reducirlo a reflexiones intelectuales, estas cosas, y no vivenciales. Ok, la experiencia progresiva de Dios que el hombre ha tenido desde el principio de la humanidad. Antes de Jesucristo la gente conocía a Jehová, al Eliyah, el Altísimo. Si bien Dios se hizo cercano por su intervención para beneficio del hombre, para dirigir a su pueblo, etc., también es cierto que el pueblo lo veía lejos, en lo alto. Ahora, el cristiano puede conocer a ese Dios, al Altísimo. Puede conocer también a Jesús, al que estuvo con sus discípulos, con su pueblo, que llamó hermanos, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Y puede también tener comunión con el Espíritu Santo. El Altísimo, el que estuvo con sus discípulos y el que ahora está aquí. ¡Qué tremendo! No puede haber una experiencia más profunda, estrecha, íntima con la divinidad que la que nosotros ahora podemos tener.
por la gracia de Dios, la comunión del Espíritu Santo. Y eso es parte de la bendición apostólica. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Bueno, la bendición apostólica es también todavía para nosotros, no solo para las iglesias del Nuevo Testamento. La experiencia del cristiano no debe ser menos que tener comunión con el Espíritu Santo. La palabra comunión la usamos a veces para referirnos a la cena del Señor, la Santa Cena, la comunión del Señor. ¿Y qué es esto? Que comemos todos de un mismo pan, que bebemos de una copa. ¿Qué es la comunión del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo y nosotros, pues ya no comemos y bebemos el pan y el vino, pero platicamos, nos relacionamos, el Espíritu Santo nos hace saber las cosas y nosotros las entendemos. Nosotros buscamos la guía del Espíritu Santo y Él atiende a nuestra necesidad. Si bien oramos con el entendimiento a nuestro Dios, oramos con el Espíritu también, nuestro Espíritu, y el Espíritu Santo gime a nosotros con gemidos indecibles, en fin, intercede a Dios. La comunión del Espíritu abarca muchas cosas que el cristiano en la vida práctica tristemente desconoce. Muchas veces se reduce la experiencia del cristiano a orar con el entendimiento, a pedirle lo que piensa, lo que cree, a hacer lo que se le viene a la mente, lo que se le ocurrió, lo que a la mera hora surgió. Y la comunión del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, el oír al Espíritu Santo como comenté la semana pasada, y otras cosas referentes a los hijos de Dios. Dice la carta a los Romanos, los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Es el tema que nos ha ocupado en las últimas semanas y todavía algunas más vamos a hablar de lo mismo, la comunión del Espíritu Santo. Sigamos adelante con el tema de hoy. El párrafo 9 dice así, le dice Jesús a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Creo yo que por eso Lucas, al escribir Hechos, a veces dice que Dios obró milagros por mano de los apóstoles. También dice que los apóstoles hicieron maravillas y milagros. ¿Cuál es el problema? Que los apóstoles hagan milagros, que Pedro diga, lo que tengo te doy, y le diga al cojo que se levante. Bueno, ¿de quién es? ¿De Pedro o de Jesús? Pues es de Jesús, pero es de Pedro porque Jesús está en Pedro. No hay problema. Para Lucas no hay problema decir que Pedro hizo milagros. Tampoco dice que Jesús hizo milagros por mano de Pedro. El día de hoy las personas tienen temor. No, ¿cómo que yo voy a obrar un milagro? Y la Biblia dice que hay manifestación de milagros. A otro el Señor le permite el hacer milagros, pero el cristiano de hoy tiene temor. ¿Yo hice un milagro? Bueno, Lucas lo dice así. Si se trata de cuestionar ahí, a ver, literalmente no faltan los que, a ver, explícame, definamos qué es. Bueno, Pedro dice, miren, no nos vean como que nosotros de nuestra propia cuenta lo hiciéramos. Creo que son ilustrativas las palabras que les dicen a los apóstoles. ¿Con qué potestad hacen estas cosas? Dice Pablo, dice Pedro, uy, qué bueno, bendita pregunta. Bueno, puesto que nos preguntan con qué potestad, sepan ustedes que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, este hombre ha sido sano. Como luego dicen, ¿cómo te quedó el ojo? En el nombre de Jesús, él quedó sano. Pedro comenzó diciendo, no tengo oro ni plata, no tengo. Pedro no tiene, en la bolsa no trae, ni en la cartera, ni trae chequera, ni trae tarjeta de crédito. Pero lo que tengo te doy. Eso sí tiene Pedro, lo tiene Pedro. Poder para decirle al cojo, levántate y anda en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Tú tienes eso? No, es que yo no soy Pedro. Bueno, Marcos dice, capítulo 16, estas señales seguirán a los que creen.
¿Y a los que no creen? Pues no. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué tenía Pedro? Lo que el Espíritu Santo le permitía, lo que Jesús les dijo que iba a tener. Hizo Jesús milagros por mano de los apóstoles. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque Cristo está en Pedro. Lo que tengo te doy, que tienes a Cristo. Es voluntad de Cristo. Él me mandó a hacer milagros. Así es que levántate y anda. Como Jesús había dicho a un cojo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La comunión del Espíritu Santo, participar de lo mismo que participa el Espíritu Santo. Jesús obró milagros, maravillas en el poder del Espíritu Santo. Igual Pedro, igual tú y yo. Eso es lo que Dios quiere el día de hoy. ¿Podemos creerlo o no? Bueno, ya es de quien varía la situación. El que cree honra a Dios. El que no cree honra al intelecto. Por eso Pablo decía, si quisiera agradar a los hombres, no estaría agradando a Dios. Bueno, ¿no crees, Felipe, que yo soy el Padre y el Padre en mí? Bueno, Jesús va más allá todavía. Jesús les dice, créanme al menos por las mismas obras. Si no creen que el Padre está en mí y yo en el Padre, bueno, vean lo que yo hago. Es por eso que Pablo dice que se presentó a los corintios y a otros con demostración de espíritu y de poder. La gente a veces no cree. Jesús dijo, si no vierais señales, no creeríais. Por eso Jesús permite que nosotros hagamos señales. Las señales que dicen, véanme, no, vean a Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, pero Felipe es una muestra de lo que es el pensamiento humano, el razonamiento. Es tan fuerte la revelación de Jesús, de que va a sufrir, de que va a partir, que en la mente de Felipe y de los demás discípulos no cabe la idea de que, entender, mejor dicho, que Él y el Padre son uno. Está difícil en su estado anímico entender. Pero Jesús les dice más allá en la revelación. El párrafo 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Recuerdo alguna vez que compartía a un pastor que yo aprecio mucho, hace algunos años, algún milagro que Dios había hecho en nuestra congregación. Mira lo que Dios hizo, testificándole. Y ya después se ríe así como no creyendo, dice, ¿y a quién le colgaron el milagrito? Me dolió un poquito, me dio tristeza por otro lado. No estaba recibiendo el testimonio de que Dios hizo un milagro en nosotros. ¿Por qué Dios no va a hacer milagros? Qué triste cuando la iglesia deja de creer que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos en cuanto a la manera de obrar en su iglesia. Si Jesucristo dijo, si no vierais señales no creeríais, si eso fue a Jesús, ¿qué será a nosotros el día de hoy? Bueno, Felipe interrumpió a Jesús. Muéstranos al Padre y nos basta. Señor, no te quieres la cabeza tratando de explicarnos. Mira, con que nos muestres al Padre, que tú dices que eres igual a Él, con eso tenemos suficiente por lo pronto. Jesucristo continuó con la revelación. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores. Mira, es algo difícil de entender. Yo he oído personas que dicen, pues yo no entiendo todavía a qué se refería Jesús. Pues yo creo que se refiere a la salvación, porque no hay mayor milagro que la salvación. Bueno, creo que algo de cierto tiene en esto. La salvación es un milagro y es más valioso que cualquier otro milagro. Pero creo que Jesús se refería a algo también. A los milagros, al tipo de milagros que Él hizo. Bueno, he leído de pastores que testifican que Dios obró resurrecciones en su ministerio. ¿Será cierto o no será cierto? Pues yo creo que sí. Que una persona resucite no es tanto como que una persona tenga salvación, pero aún Dios lo permite porque es un tipo de milagros que el Señor hizo. Yo creo que
Jesús no dijo, ustedes son más grandes que yo, van a ser más grandes que yo. Claro que no. Las obras que yo hago, Él las hará, y aún también mayores. Esto tiene que ver con la revelación progresiva. Dios, de acuerdo a las circunstancias que vivimos, es que actúa. Por ejemplo, cuando Jesús, Él estuvo aquí en la tierra, dijo, edificaré mi iglesia. Él no la edificó estando con ellos, sino cuando vino el Espíritu Santo. ¿Y cómo la edificó? A través de sus apóstoles. Pablo dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ahí está Cristo a través de Pablo edificando su iglesia. Es una obra mayor que cualquier milagro, creo yo. Algo que también hicieron los apóstoles fue predicar a los gentiles. Jesucristo asentó las bases. Asentó las bases, pero los apóstoles lo hicieron, predicaron a gentiles, cosa que no fue desde el principio, pero el Espíritu Santo los guió a que hicieran ello. Bueno, creo yo que hay muchos ejemplos de cómo los apóstoles obraron maravillas, y no es que fueran más que Jesús, es que fueron otros tiempos. Jesucristo les había dicho, tengo muchas cosas que deciros, ahorita no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Consolador, ¿ok? Eso es parte de la revelación progresiva que hablan los teólogos, que lo que tenemos que hacer es aplicar a nuestra experiencia también progresiva, a los tiempos que cambian. ¿Cómo será en los últimos tiempos? No sabemos. Pero el cristiano tiene que abrirse a lo que Dios haga en ellos. El Apocalipsis nos habla, por ejemplo, de 2 testigos, que se les da poder y unción tremendas para obrar maravillas, para decir a los cielos, cielos, ciérrense, que no llueva, que llueva. ¿Le has pedido a Dios eso? Yo he escuchado testimonios y aún he tenido que obrar yo para decir, lluvia, cálmate. Lluvia, adelante. Dios obra maravillas, créelo. Lo que hizo Jesús, bueno, no está escrito todo en los evangelios, ya lo dice Juan. Hizo Jesús además muchas otras cosas, las cuales no están escritas en este libro, pero las que sí escribí son para que ustedes crean. Hay muy pocas cosas aquí de las cosas que hizo Jesús. Y Jesús les dice a sus discípulos que ellos van a hacer aún cosas más grandes y maravillosas. Bueno, es la tarea del Espíritu Santo en nosotros, en la iglesia. Vamos a ver el versículo 15. Vamos más adelante. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es una advertencia, no todo el mundo lo va a poder recibir, ni entender, ni comprender, ni creer, pero ustedes sí, porque ya mora con vosotros, pero después va a estar con vosotros. El Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu Santo que está lejos, tal vez nos cubra, pero luego viene y se manifiesta en la obra de Jesucristo. Está con Jesucristo, está en Jesucristo y con Jesucristo, entonces está en los apóstoles, pero luego va a estar en ellos. No va a estar simplemente va a estar en. Mora con vosotros y estará en vosotros. El mundo no lo puede recibir. Pero hay algo que tiene que ver. En el versículo 15, en el 17, en el 21, en el 23 y en el 24 vemos cómo Jesús enfatiza. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Muchos cristianos el día de hoy desestiman, no ponderan, no valoran los mandamientos. Estamos bajo la gracia, muchos lo dicen. ¿Y los mandamientos? No me preocupo tanto porque estamos bajo la gracia, no bajo la ley. ¿Quién dice que los mandamientos se limitan a la ley? Jesucristo no les dice aquí, ¿quieren ser salvos? Guarden los mandamientos. No, de ninguna manera.
pero les dice que guarden los mandamientos para que Él les mande al Espíritu Santo. Y sigue adelante, en el 17 les dice que van a poder recibirlo porque mora con ellos, pero va a estar en ellos. Vamos a ver adelante algunos otros párrafos que se refieren a lo mismo. Pero es aquí la importancia de guardar los mandamientos de Dios. Es lo que nos toca a los cristianos. ¿Por qué? Porque Dios ahora nos ha capacitado para ello por el Espíritu Santo. Por su revelación nos da poder para vencer al pecado. Los teólogos, los libros de doctrina hablan. El Señor nos ha quitado la culpa del pecado con la salvación. Ahora en la vida diaria, en la vida de santificación, de crecimiento espiritual, nos libra del poder del pecado. Por eso podemos guardar los mandamientos. En un futuro el Señor nos librará de la presencia del pecado. Ok. Vamos al versículo 15. La Trinidad la encontramos por todas partes en la Biblia. Yo, dice Jesús, la segunda persona de la Trinidad, yo rogaré al Padre, a la primera persona, y os dará otro consolador, la tercera persona de la Trinidad. Ya mencioné a Pedro que dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? La convicción de que Dios iba a obrar un milagro en ese momento. El Espíritu Santo se lo hizo saber. El mismo Espíritu que le dijo a Pablo, no prediques en Asia, no prediques en Bitinia, predica en Macedonia. La comunión del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo. Algunos cristianos reducen a la iluminación. Bueno, es algo que Dios obra para que yo entienda. Pero ¿por qué tenemos que enfatizar tanto el que yo entienda? Estamos como Felipe. Muéstranos al Padre y nos basta. No, hay cosas que no entendemos. Hay cosas que no hemos visto, que no hemos oído, que no hemos palpado, que Dios ha preparado. Bueno, volvamos a la promesa de Jesús. En el versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es Jesús en nosotros, el Espíritu Santo. El versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Cuál día? Cuando el Espíritu Santo venga. Van a conocer lo que ahorita les está explicando. No lo entienden, no lo van a entender. Nosotros no vamos a entender hasta que el Espíritu Santo nos hable, revele a nuestra propia persona. Ilumine, si te gusta la palabra, pero otra vez ilumine mi intelecto, ¿no? Hasta que esté aquí. Sí, mi espíritu se va a iluminar cuando esté aquí, cuando lo experimente. La tercera persona de la Trinidad en mí mora con vosotros y estará en vosotros. En aquel día, cuando esté en ti, vas a entender que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Dice el versículo 21, otra vez los mandamientos. A Jesús no se le olvidan, a nosotros sí, a Jesús no. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Todavía va más allá. Algunos dirían amor de rebote. Bueno, el amor del Padre es de rebote y de muchas maneras, no nada más de rebote. Aquí dice Jesús claramente, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hechos, es lo importante. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo se manifestará? Pablo lo dice a los corintios. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A este es dada por el Espíritu palabra de ciencia, a otro sabiduría, o lograr milagros, lenguas, interpretación de lenguas, fe, etcétera, etcétera, etcétera. Debo señalar una cosa muy importante. Dios ama al mundo, Dios ama al pecador, pero al que guarda sus mandamientos, Dios tiene un tipo de amor diferente
que no recibe el que no guarda los mandamientos de Dios. No es lo mismo que Dios se manifieste, que Dios haga milagros. Yo he visto que Dios obra milagros a veces aún en personas que no creen, en personas que no son cristianas. Bueno, no es lo mismo que Dios se manifieste en estas personas a que el Espíritu Santo se manifieste, a que el Espíritu Santo more en el cristiano. Una cosa es manifestarse, se ilumina, se hace manifiesto, se ve, pero otra cosa es que more en el creyente. Dios, que mandó a Juan el Bautista a bautizar, le dijo: aquel que veas que desciende el Espíritu Santo y reposa en él, es decir, que mora en él. Bueno, Dios quiere no solamente manifestarse en ti por el Espíritu Santo, Dios quiere morar en ti por el Espíritu Santo. En el párrafo 22 le dice Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. Otra vez, guardar los mandamientos, guardar la palabra. Vamos a hacer morada. Tenemos que enfatizar en esto. El Espíritu Santo quiere hacer morada, reposar, moverse en, como se movía al principio en la creación. Otra vez las tres personas de la Trinidad. ¿Ok? Como Cristo está en el Padre, y el Espíritu Santo está en el Hijo, y Dios Padre está en el Hijo y en el Espíritu Santo, también los hijos de Dios y sus siervos debemos estar en Él. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo está en sus hijos, en sus siervos, y obra a través de. ¿Para qué está el Espíritu Santo en mí? Para obrar, manifestarse a través de mí. El que cree en mí, dijo Jesús, como es en el Padre, que cree en el Padre, pero que cree en Él también, en el Hijo. El Espíritu Santo será en Él. Como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Esto decía del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él. Bueno, la Biblia dice que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Que Dios nos guíe, nos encamine a entender lo que los discípulos, lo que Felipe no entendían de primera vez. Lo que Jesús les dijo: miren, ahorita no entienden, pero después van a entender. La revelación progresiva. Nos acercamos a Dios, sigámosle buscándole. Lo que ahorita no entendemos, la promesa es que lo vamos a entender después. Pero tenemos que creer, tenemos que amar a Dios, tenemos que manifestar ese amor a través de obedecer los mandamientos. Tenemos que buscar, porque el que busca, halla. Dios te bendiga, Dios te siga bendiciendo en este año que se inicia, que te bendiga en todo, principalmente en la comprensión de sus propósitos para tu vida.